Miquel Iceta, primer secretario del PSC, buenos días. Buenos días. Bueno, está pidiendo Alfonso Guerra la prueba del polígrafo para Pedro Sánchez. Que digan la verdad. ¿Qué verdad tiene que decir Pedro Sánchez? Pero es curioso porque me parece que decía en caso de duda, ¿no? Yo creo que hay que decir la verdad siempre. Y en este caso, yo soy más antiguo casi que la sopa de ajo. Lo que hay que esperar es si Pedro Sánchez primero recibe el encargo del jefe del Estado o no. Eso todavía no ha sucedido. Si lo recibe, ha de explorar las posibilidades y presentarse ante la Cámara para intentar obtener la investidura. Y no hay otra. Es verdad que lo que hizo el presidente Rajoy sorprendió, pero nadie lo ha prohibido y por lo tanto pues ahora hay una segunda ronda de consultas y efectivamente lo que sería muy raro es que el presidente Rajoy volviera a hacer lo mismo y por lo tanto o acepta el encargo y se somete al veredicto de la Cámara o renuncia a su candidatura y el jefe del Estado propone... dando por hecho que el rey se lo va a volver a encargar a Mariano Rajoy. Podría encargárselo a Pedro Sánchez, ¿no? Puede encargárselo, iba a decir a quien quiera, no. Sí. A quien quiera, a quien él considere que después de oídos los líderes políticos tiene más posibilidades de ser investido. Pero es verdad que, bueno, yo no sé qué le dicen los líderes políticos a su majestad, ¿no? Pero yo creo que nadie se está comprometiendo. Y es lógico, porque nadie ha hecho una negociación todavía. Por lo tanto, si nadie compromete realmente su voto, pues el jefe del Estado no tiene más remedio, si se puede decir así, que ofrecérselo al partido que ganó las elecciones, al que tiene más escaños en la Cámara, que es lo que hizo la semana pasada y lo que yo creo... ¿Qué va a hacer el próximo martes? Bueno, a menos de que la persona no lo acepte. Pues sería lo normal. Es el primero. Yo creo además que, por ejemplo, Mariano Rajoy no lo acepte el próximo martes. Parece que no ha cambiado nada respecto al PP. No tiene más apoyos esta semana que el anterior. No, parece que menos incluso, ¿no? Vale, bueno, pues pongamos que tiene menos y que, por tanto, Mariano Rajoy no va a una investidura que sabe de antemano que va a perder. Y se lo encarga a Pedro Sánchez. Eso sería previsible, ¿no? Eso sí, es una de las posibilidades. Porque tanto ayer Albert Rivera como Pedro Sánchez nos dicen que las negociaciones no empezarán hasta el miércoles, pero dan por hecho que empezarán. Bueno, es que yo supongo que el jefe del Estado, su majestad, hará el encargo a alguien y ese alguien tendrá que empezar a negociar. ¿Qué es Pedro Sánchez? Desde luego él lo intentará, hablará con todos y hablará de contenidos, porque yo creo que, en fin, hasta cierto punto es lógico, pero ahora estamos hablando mucho de personas y lo que habría que hablar es qué se quiere hacer con este país los próximos años. Y también yo alertaría contra una cosa, en Cataluña hemos estado al borde de tener que convocar elecciones y hemos estado 4 meses con esas negociaciones entre dos partidos, los demás no entrábamos en esa discusión y fueron 4 meses, aquí llevamos, no llega ni un mes y medio, lo digo porque algunos ataques de angustia que se dan, es verdad que no nos había pasado esto hasta ahora, pero yo recuerdo que el gran problema era el bipartidismo, el gran problema eran las mayorías absolutas, los ciudadanos han optado por un esquema más competitivo en el que no hay mayorías absolutas y por lo tanto hay que aprender nuevas reglas, las reglas de los pactos entre partidos y eso requiere tiempo, requiere sinceridad, como decía Alfonso Guerra, y decir las cosas por su nombre. Yo hago el análisis siguiente. Había muchas cosas en juego en las elecciones, ¿no? Teníamos una disputa tradicional entre izquierda y derecha. Yo creo que se ha quedado en tablas. Si uno mira los números del Congreso de los Diputados, no se puede decir que haya una victoria clara ni de un sector ni otro. Había una pelea entre, por así decir, partidos más establecidos y partidos nuevos. Yo creo que han ganado los partidos establecidos, pero con una entrada muy importante de partidos nuevos. Y había una batalla entre continuidad y cambio. Y yo creo que ahí ha habido una victoria clara del cambio. Ahora, ¿eso quiere decir que necesariamente las fuerzas del cambio se pongan de acuerdo? No necesariamente, porque son muy distintas. Pero yo creo que el terreno de juego ahora, para configurar mayoría, está más en el campo del cambio que en el de la continuidad. Por eso yo creo que el presidente Rajoy declinó, al menos de entrada, dijo un de entrada no, a la investidura, y es posible que se mantenga en esa tesis. Dice usted que efectivamente hay toda esa batalla ideológica, el cambio versus continuidad, pero también hay una batalla generacional, y la estamos viendo en el propio Partido Socialista. Sale la vieja guardia diciendo no se puede pactar con Podemos y tenemos a la nueva guardia o la militancia, porque me estoy acordando ahora de las declaraciones que nos hacía el alcalde de Valladolid, que no quiere saber nada de una posible abstención para propiciar un gobierno del PP. Bueno, pero eso pasa a veces en los partidos. En el PSOE se produce una renovación importante en el Congreso de Suresnes, en Francia, en el 74, en el que hay efectivamente una batalla también generacional.
Yo me acordaba cuando escuchaba a Alfonso Guerra aquel día en el que compareció, si no recuerdo mal, con Santiago Carrillo en 1979, anunciando un acuerdo con el Partido Comunista en toda España para las alcaldías. Y me acuerdo de las reacciones de algunos, porque el Partido Comunista, para algunos sectores del Partido Socialista entonces, seguía siendo poco menos que el de la guerra civil, el de las traiciones en el exilio y lo que se quiera, ¿no? Y en cambio se hizo ese acuerdo y luego resultó razonablemente positivo en muchos lugares, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que a veces dan miedo, con razones, yo no digo que no las haya, pero también a los españoles no les podemos decir, oye, no nos ha gustado cómo habéis votado. Volver a votar a ver si lo hacéis mejor. Yo creo que eso es la ultimísima opción y por lo tanto de ahí entonces hay muchas cosas de qué hablar, muchos caminos que explorar. ¿Está usted abogando por un pacto o por explorar un pacto con Podemos? Yo sí, yo creo que hay que hablar con todos. Yo he dicho públicamente y el periódico que dirige Paco Maruenda pues me publicó hace muy poco una entrevista que además demostraba la ecuanimidad de ese periódico porque me dieron una entrevista, además un tratamiento muy bueno, pero me ponían como un semáforo rojo, ¿no? Porque no les gustaba lo que dije. Y dije, bueno, eso es un periódico europeo, ¿no? Y en esa entrevista yo lo que defendía es la posibilidad de un acuerdo entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Mucha gente me dice, eso es imposible. Bueno, también me decían que era imposible que se fuera Artur Mas. Y ayer conocí al nuevo. O sea, también pasó en el último momento, en el último segundo. Yo creo que hay que hablar con todos, también con el Partido Popular, aunque sea para decirnos, como nos hemos dicho, que nosotros no vemos la continuidad del Partido Popular al frente. Mariano Rajoy, que Pedro Sánchez no le coge el teléfono, bueno, que no quiere hablar con él. Es que todo lo que se tenía que decir se lo han dicho, ahora si han de volver a hablar, que vuelvan a hablar, pero Mariano Rajoy yo creo que le empieza a gustar que le digan que no o no lo entiendo muy bien, porque el Partido Socialista, y además no Pedro Sánchez, es que esto lo aprobamos por amplísima mayoría en el Comité Federal el 28 de diciembre. Dijimos, oiga usted, corresponde a Mariano Rajoy intentarlo. Nosotros no le vamos a dar apoyo ni por activa ni por pasiva. Y si recibimos el encargo de intentar conseguir la investidura y formar gobierno, vamos a explorarlo desde las posiciones del Partido Socialista entonces, contenidas en su programa electoral. Pero entonces, ¿por qué tiene que hablar Mariano Rajoy con Pedro Sánchez? Si ya tiene un no de antemano, si ya lo aprobamos. Yo no lo sé, pero como él lo pide... ¿En qué quedamos? No, es que sí, yo creo que él intenta una cosa que es legítima. Me está dando la razón, es incoherente. Es decir, que Mariano Rajoy es incoherente, lo creo. No, lo que usted está pidiendo, porque usted está diciendo hay que hablar con Mariano Rajoy, pero tiene un no de antemano, porque así lo probamos al Comité Yo digo que hay que Federal. hablar con todo el mundo, que incluso, y además, es que se produjo una entrevista, si no recuerdo mal, de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez le explicó lo que opinamos los socialistas, que seguramente no encaja en lo que le gustaría a Mariano Rajoy que pensásemos, pero en fin, hasta ahí podíamos llegar. Aparte de usted y Javier Lamán, el presidente de Aragón, que también se ha posicionado a favor de ese pacto con Podemos, ¿hay alguien más dentro del Partido Socialista? ¿Hay algún dirigente más? No hablo de la militancia. ¿Dentro del Partido Socialista que defienda ese pacto con Podemos? Vamos a ver, yo lo que digo es que hay que explorarlo, que es exactamente además como me tituló y muy bien La Razón. Lo cual no quiere decir, oiga, yo no sé si es posible. Yo no sé si es posible, porque lo único que sé es que Pablo Iglesias se pide una vicepresidencia y un tren eléctrico. Bueno, yo, la verdad, me quiero poner de acuerdo sobre las políticas. Quiero saber, con respecto a Europa, qué vamos a hacer. Pero no me ha respondido, señor Iceta. Aparte de usted y el señor Lamán, ¿hay alguien más que apoye a Pedro Sánchez en esa pretensión de llegar a un posible pacto con Podemos? No me suele gustar hablar por boca de otros, que cada uno diga lo suyo, ¿no? Para no desfigurar a nadie. Yo creo que todos los socialistas dijimos que no queríamos gobernar con el PP. Todos los socialistas dijimos que Pedro Sánchez ha de intentar la investidura si recibe ese encargo, y todos los socialistas lo que querremos es aprobar o rechazar la propuesta que Pedro Sánchez nos haga, y por lo tanto estamos todavía en ese camino. Hay gente que dice, no, es que Pedro Sánchez tampoco ha querido moverse. Bueno, es que yo creo que es muy respetuoso con los plazos y los mecanismos. Hasta que él no reciba, si es que lo recibe, que yo espero que sí, el encargo del jefe del Estado, él no va a iniciar unas negociaciones. Es que lo que han hecho algunos de ir allí, yo ya me pido estos ministerios y tal, es que esto no va así. Usted se lleva bien con Pedro Sánchez, sí. No hace falta más que escucharle, pero, en fin, sabemos que la relación con Susana Díaz es bastante más tensa, con la líder andaluza. El PSOE será andaluz, la suya, la mía no.
la mía es muy buena. Será la suya. La de Pedro Sánchez con Susana Díaz. Será, porque conmigo la relación es muy buena. Con Susana Díaz, dice. Sí. No, lo digo porque... ¿Usted se lleva mal con alguien? Yo intento que no, pero es que es mi obligación. Iba a decir, con perdón, me pagan por eso, ¿no? Yo soy primer secretario del PSC. Mi obligación es entenderme con todo el mundo, tener la mejor relación con todo el mundo, lo cual no quiere decir que coincidamos en todo. Pero la verdad, yo creo que en el Partido Socialista hay unas mejores relaciones entre todos que las que se presuponen a veces desde fuera, lo cual no quita que pueda haber discrepancias. Hay muchos socialistas que tienen reparos serios a un acuerdo con Podemos. Y es lógico, porque Podemos de vez en cuando ha dicho que su función en la vida es asaltar los cielos, pasando por encima del cadáver de los socialistas, dos. Entonces, claro, que a los socialistas de repente les coja una pasión podemita es difícil. Ahora, eso no quita a que haya que explorar ese pacto. Si es posible, se hace. Si no es posible, no se hace. Pues, desde la sinceridad que pedía... Los cielos no sé, pero que asaltaría Ferraz en unas elecciones anticipadas, eso, según la revista Tiempo, está cantado. Porque Iván Redondo, analista de este programa, publica una encuesta que da a Podemos Izquierda Unida 101 escaños, al Partido Popular 131, o sea, se quedaría por debajo del Partido Popular, pero fíjese, 101 escaños. El Partido Socialista tendría 74 y Ciudadanos que iría hasta los 18, es decir, es un varapalo importante para Ciudadanos. Con todo el respeto para los encuestadores. Les pasa por delante de una manera Podemos, el sorpaso es definitivo. A mí también me lo dijeron en las elecciones al Parlamento. Y luego me pegué un par de bailes y no sucedió. O sea que no, vamos a ver. Luego de las encuestas me dijeron, Podemos va a ganar y os va a pasar por delante. Además han hecho una coalición en la que suman muchas cosas, con gente magnífica, que lo son, por cierto. Y yo iba resignado, ¿eh? Yo la verdad fui a las elecciones que dije, bueno, de perdidos al río. Y luego resultó que no iba para tanto. Luego vinieron los generales y nos dijeron a los del PSC, ahora Ciudadanos sí que os va a arrasar en las generales porque como ya os ha ganado en las autonómicas, tampoco. Por lo tanto, las encuestas son importantísimas, pero yo no vivo enganchado a ellas y además eso no nos soluciona la papeleta de hoy. Yo creo que si vuelve a haber elecciones, los ciudadanos juzgarán el papel de unos y otros. Y yo creo que su juicio con respecto al Partido Socialista seguramente será mejor si habla con todo el mundo y explica que llega a un pacto y por qué, o que no ha podido llegar a un pacto y por qué, que si juzgamos con los primeros movimientos o los primeros compases de esta legislatura. Dejadme que me vaya, enseguida os doy la palabra, pero me quiero ir a Ferraz porque hoy se tiene que ver usted con Pedro Sánchez, tiene cita con el secretario general, pero también es el turno de Susana Díaz, de Guillermo Fernández Vara, y cuéntanos tú qué otras citas tiene, Desiré, esta mañana y esta tarde Pedro Sánchez. Muy buenos días, Susana. Pues Pedro Sánchez ve hoy a los varones que más se alejan de sus posturas. Hoy visita Ferraz el presidente asturiano Javier Fernández, el extremeño Guillermo Fernández Vara y la andaluza Susana Díaz. Es esta última la entrevista más complicada para Sánchez, precisamente por esa oposición de la presidenta a pactar con Podemos. Ella cierra una ronda de contactos en la que Pedro Sánchez ha escuchado a la gran mayoría de sus varones autonómicos. Algunos de ellos le han pedido que remarque bien sus líneas rojas de cara a la investidura, que se comprometa a no ser investido ni con la abstención ni con los votos de los independentistas y también que acerque posturas a Ciudadanos. Aumenta, por tanto, la presión al secretario general socialista a pocas horas de ese comité federal. Ayer también se reunía en Madrid la vieja guardia socialista, una comida en la que estuvo nuestro compañero Pedro Callejas y pudo comprobar algo muy claro, que de telón de fondo estaba la entrevista a Felipe González. Pedro Sánchez continúa reuniéndose con sus varones territoriales en vísperas de ese importante comité federal de este sábado, pero mientras tanto aparece un nuevo e incómodo telón de fondo, el de la entrevista a Felipe González en el diario El País, en la que dice textualmente que ni el PP ni el PSOE deberían impedir gobernar al otro. Unas palabras con las que no coincide la presidenta de Baleares, Francina Armengol. No sé si ha tenido ocasión de comentar con Pedro Sánchez la entrevista a Felipe González y en cualquier caso, ¿qué le parece a usted? Yo tengo que diferir un poco, ¿no? Yo gobierno en coalición con un partido nacionalista y con el apoyo de Podemos y las cosas están funcionando bien. El presidente valenciano, Ximo Puig, decía que le había gustado la entrevista. Una entrevista muy interesante. Pero no coincide con el titular.
ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica debe haber ningún apoyo del Partido Socialista para continuar con un presidente que está dañando profundamente la imagen de España. Desde Ferraz, máximo respeto a las declaraciones del expresidente, pero recuerdan que el mandato del último Comité Federal es claro. Que el Partido Socialista no puede pactar, y así lo dice nuestra hoja de ruta, con un partido que está infectado de corrupción de la cabeza a los pies. De lo que no quieren hablar es del próximo comité. Los socialistas andaluces podrían pedir este sábado que el Partido Socialista permaneciese en la oposición. Bueno, no lo sé lo que va a suceder este sábado. La aludida Susana Díaz ayer no se posicionaba. No me siento ni cerca ni lejos de nadie. Soy tremendamente respetuosa. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresar aquello en lo que cree. Pero no solo Felipe González, también dos veteranos del Partido Socialista, Joaquín Leguina y José Luis Corcuera, han organizado una comida aquí en el Hotel Puerta de Toledo, a la que han invitado a buena parte de la llamada vieja guardia socialista. Pedro Sánchez no está invitado. El exministro rechaza de pleno pactar con el partido de Pablo Iglesias. Me parecería un terrible error que el Partido Socialista pactara con Podemos. Y el expresidente de la Comunidad de Madrid incluso defiende abiertamente la gran coalición. Una conjunción de partidos constitucionalistas, ¿en las cuales se incluye al PP? Pues sí. Bueno, en su cuenta de Twitter, Iseta cada día nos regala con un haiku, con un poema japonés, y el de ayer era este: qué propio el cuervo bañándose en el agua del nuevo año. ¿Quién es el cuervo? No será Felipe. Desde luego no sería nadie. Yo la verdad es que ahora voy a explicar un truco. Yo propongo cada día un haiku, pero los cargo de 30 en 30 o de 40 en 40. Entonces cada día sale el que sale. No tiene ninguna significación con el día. Lo que pasa es que le he de decir, algún día sí que parece, ¿no? Algún día sí que parece. Pero es casual. No, es totalmente casual. Vale. Y la verdad es que hubiera ido muy bien para el día 1 de enero, pero no, los cargo de muchos en muchos y por lo tanto no. No tiene nada ingenuo, ya se lo llamó Javier Crae en la canción. Quiero decir que al final todo está vinculado, digo, por darle la nota cultural al asunto. El gran problema parece ser para el entendimiento entre el PSOE y Podemos, por lo menos un poco en el escenario, en el escaparate, es el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Usted, creo recordar, ahora me corrige, en 2014 habló del referéndum pactado con el Estado. Yo creo que por lo menos barajó esa idea. El PSC se movió en esa línea quizá un poco, no sé si borrosa o poco, estoy hablando en mi opinión, ¿eh? ¿Usted estaría dispuesto a explorar esa vía, ya que la barajó en tiempos? No. Pero además yo creo que haremos todos un gran servicio al debate democrático si utilizamos las palabras con toda la precisión del mundo. El Partido Socialista no va a negociar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ni hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Y digo el Partido Socialista, tendría que decir el Partido Socialista Obrero Español, pero en este caso el Partido de los Socialistas de Cataluña. Nosotros estamos proponiendo como vía para arreglar un problema que existe, una reforma constitucional que sería sometida a referéndum de todos los españoles. Y es lo que propone ahora también Podemos. Parece, pero no. Yo por eso digo que yo lo que intentaría, pero con las relaciones con todos los partidos, es evitar los prejuicios. Porque yo lo que espero es que si se produce un acuerdo del género que sea un acuerdo que podamos leer. Yo estos días estoy estudiando sobre esto. ¿Cómo se estableció la gran coalición en Alemania? Pues fue un proceso de negociación muy serio que la verdad es que implicó a centenares de personas y que dio lugar a un documento político que luego sirve para evaluar lo que hace o no hace ese gobierno. Yo lo que espero es que si se hace en España un gobierno de coalición tengamos esos estándares. Ayer decía Albert Rivera que hay que firmar un contrato. Pero es que es lógico. Pero es que es lógico. Hay que ponerse de acuerdo en el qué y hay que hablar de políticas. Y yo, por lo tanto, el primer día que salió Pablo Iglesias y dijo: para nosotros la primera e irrenunciable condición es un referéndum sobre la independencia. Pues no va a haber acuerdo. Pero eso parece, se ha diluido. Sí, luego también eran no sé cuántos grupos parlamentarios necesitaba. Tampoco parece que eso sea una línea. La línea roja por ahora es una vicepresidencia y un tren eléctrico. Yo espero que podamos trabajar sobre contenidos. Y entonces veremos si nos podemos poner de acuerdo o no, porque desde luego fácil no va a ser, porque ahí hay que poner datos muy serios sobre la mesa. Nuestra presencia en la Unión Europea, el cumplimiento de las exigencias de déficit, los esfuerzos fiscales que haya que hacer.
podemos hacer muchos juegos malabares, pero no vayamos a hacer los mismos juegos que en Grecia, que acaban mal. Sí, señor Iceta, le quiero preguntar por el Comité Federal de mañana. Yo siempre digo que los comités federales del Partido Socialista casi siempre son mucho ruido y pocas nueces. Nos pasamos una semana, 7 días antes, hablando de que aquello va a ser el apocalipsis y luego al final acaban nunca siéndolo. Bien, mañana parece que va a haber voces de varones, parece que, porque luego siempre se dice fuera, no se dice al micrófono, no se dice en voz alta, no se dice de forma oficial, pero se intoxica por ahí. Parece que va a haber voces de varones que le van a decir a Pedro Sánchez que no acepte una abstención de los nacionalistas separatistas. Una abstención en el sentido de que eso podría ser una ayuda, pero al fin y al cabo una abstención. ¿Es posible en un sistema democrático pedirle a un partido político que no acepte una abstención? Yo tanto como decirles a esos partidos que no vayan, ¿no? Que no voten. Yo creo, en fin... Es decir, ¿el PSOE puede aceptar las abstenciones de Democracia y Libertad y de Esquerra Republicana? Aceptar. Yo la verdad no entiendo. Creo que los debates se producen en unos términos muy raros. Yo creo que lo normal, primero, mañana el Comité Federal, yo no sé cómo irá, porque como usted bien dice, los comités federales, uno sabe cómo entra, pero no cómo sale, como con los cardenales y el Papa, ¿no? Y por lo tanto no lo sé. Ahora, nosotros tenemos una resolución que aprobó ese mismo Comité Federal el 28 de diciembre. Y yo creo que a día de hoy no hay que cambiarle una coma, porque no ha pasado nada nuevo que indique o precise de una matización. Entonces, yo la verdad es que a Pedro Sánchez, mi opinión, yo le voy a decir, si recibes el encargo del jefe del Estado, explora un acuerdo de gobierno y si alcanzas un acuerdo, nos lo traes y lo decidimos entre todos. Y entonces ya veremos en qué consiste. Y a mí no me importa quién se abstiene, quién vota a favor, no, me importa qué acordamos. Si lo que acordamos son las reformas que a mi juicio este país necesita, me parecerá bien. Si fallamos a esa cita, me parecerá fatal, sea con quien sea. Y por lo tanto, ¿por qué ese intento condicionar una negociación antes de empezar? Yo creo que tiene muchos errores. ¿Cuántas veces ha habido que cambiar, al menos en Podemos, las líneas rojas? Que tiene ya la pared pintada de tanta línea. Entonces, por lo tanto, seamos serios, hagamos la negociación desde dentro del partido. Ya, pero es que me parece, a menos de que se quiera decir, oiga, yo es que no confío en Pedro Sánchez. Bueno, pues entonces casi dígase. Pero si uno tiene una confianza en el secretario general que le quieren los militantes en primarias, que ha sido el candidato y que es una persona que, lo siento mucho, para nadie se ofenda, no es un loco, no es un insensato, es un socialista comprometido con el programa electoral con el que se presentó. Yo creo que no, radical, si se quiere decir por radical, una persona dispuesta a romperlo todo, a hacer tabla rasa, a empezar a hacer un proceso constituyente desde cero, a cambiar la Constitución entera para ver cómo sale. Si es todo eso, desde luego no es un radical. Ahora, sí, es socialista, quiere un cambio de las políticas económicas, quiere un compromiso mayor en la regeneración democrática, quiere que este país avance desde la izquierda y posiciones de progreso y de reforma. ¿Va a conseguir acordar con otros? Pues yo no lo sé, eso no solo depende de él. Ahora, ¿vamos a ponernos pensando que son las líneas rojas las que condicionan? No, lo que condicionará será el contenido del pacto al que eventualmente se alcance, que además, es que lo dicen los estatutos, deberá ser ratificado por el Comité. Bueno, yo le quería preguntar por la reunión también ayer con Carles Puigdemont, con el presidente de la Generalitat. No sé si vais a preguntar por eso. Dice que fue extremadamente cordial, o queréis acabar rematar. No, yo quería preguntarle por otra cosa, y es que, señor Iceta, quienes como usted amparan la vía de negociar al menos con Podemos, de intentarlo, como el propio... Ciudadanos, y con Ciudadanos, pero bueno, en primer lugar con Podemos, que es quien además les ha ofrecido un pacto en firme. No, ellos han pedido unos ministerios. Bueno, les han tendido la mano, llámelo como quiera, les han hecho una envolvente, ha habido un ofrecimiento, llámelo como quiera. El propio Podemos, que salta Paco Maruenda inmediatamente a defenderles. El propio Pedro Sánchez decía el viernes pasado que ni la militancia ni los votantes del PSOE entenderían que no se hablara con Podemos. Yo le pregunto si tan seguros están de que tienen a la militancia de su parte, ¿por qué no lo dejan claro y se convoca una consulta entre los militantes y que opinen? Bueno, pero eso siempre es una opción, pero yo lo haría sobre un acuerdo, no sobre un prejuicio. Sí, ¿por qué no? Eso es una posibilidad, ¿no? Pero eso yo... ¿Y esta posibilidad la tiene Sánchez en mente? Lo digo porque usted es muy cercano a él. No tengo ni idea, no lo sé. Es la sorpresa que nos depara para el día de mañana. Se habla de unas en la manga. Que esa consulta se haga a la militancia, como en el caso de Podemos, que dice que va a consultar a sus círculos. Yo esto lo he leído. Ante posibles pactos. Lo he leído, ¿puedo hacer publicidad? Lo leí el otro día en Infolibre.
pero no, yo no lo sé. A mí no me hablando de esta posibilidad y no sería descartable porque Pedro Sánchez siempre se ha apoyado mucho en la militancia y muchos de los argumentos de defensa de la sería la forma de legitimar realmente su... Digo, señor Iceta, los militantes tendrían la posibilidad de sancionar ese acuerdo y de tal manera obtendría la legitimidad, por lo que dice mi compañera, pero... Señor, es que tenemos que ir acortando porque tengo Joan Maldoví y ¿los diputados tienen la posibilidad de votar libremente en el Congreso una investidura? ¿Es posible esto? Es posible, hombre, puede haber alguna... Los 90 que están aquí pueden votar, bueno, en función de lo que le pida el corazón. Teóricamente sí, porque la Constitución establece que no existe un mandato imperativo y por lo tanto la opinión y el voto de los diputados es libre. Ahora bien, antes lo decía usted mismo, en el Partido Socialista hay una de las componentes que es una disciplina autoimpuesta, una jerarquía y normalmente pues todos los diputados lo que hacen es atender a la decisión tomada por los órganos del partido y por lo tanto ya se verá. Yo es que en estas cosas, digamos, orgánicas del PSOE soy muy respetuoso porque yo formo parte del PSC, pero les he de decir, en Barcelona estamos en un proceso similar, Barcelona ciudad, y el presidente del partido en Barcelona, Jaume Collboni, ya ha anunciado que si llegase a un acuerdo con Ada Colau, lo iba a someter a la militancia. Por lo tanto, no sería una cosa tan extraña. Sobre Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, dices que fue una reunión extremadamente cordial. ¿Hablaron ustedes de la independencia? Sí, y entonces yo le dije que yo estoy en contra y él me dijo que me comentó que sale una foto suya del año 82 en el diario El Alcázar, casi en portada, y él ya llevaba una pancarta diciendo independencia, ¿no? O sea, que él es independentista, yo no lo soy, y por lo tanto hay una diferencia ahí política muy grande, insalvable desde ese punto de vista, pero que no impide tener una relación, espero que sea cordial, porque yo lo acabo de conocer, yo a él no le había tratado, me parece una persona razonable, cálida, y ayer se lo dije, yo en este tema ya sabes que nosotros lo vamos a combatir. Pero en la agenda social sí que podría apoyar es que imagínense que consiguiéramos un acuerdo para mejorar las becas comedor, la dotación de las guarderías. Obviamente, nosotros ahí estaríamos dispuestos. Lo que pasa es que él mismo ha dicho que esta legislatura va a durar solo 18 meses y que tiene el sentido de llegar a un final que es una aprobación de una Constitución de la República Catalana. Claro, yo en ese viaje es que ni subo al autobús. Y es por eso que el Partido Socialista ni siquiera participa en la comisión de estudio que se ha creado en el Parlamento para estudiar eso. Pues nosotros no queremos aprobar esa asignatura. Constitución de una República Catalana. Muchísimas gracias, señor Iceta. Gracias a vosotros. Veremos qué pasa en ese comité federal.